Buenos días a todas y a todos. Agradezco que me acompañes. Laura Ballesteros, activista, secretaria nacional de Gestión Social de Movimiento Ciudadano, ex senadora y diputada federal electa, que estoy seguro que con valentía y congruencia seguirás defendiendo a la gente de México y los derechos ambientales del país. Gracias, Laura. Soy de Sonora y vengo a defender a mi estado. Es importante señalar y traerlo aquí al Congreso de la Unión y decir basta, un alto a la misma forma de operar las grandes obras ecocidas del gobierno federal como Dos Bocas y el Tren Maya. Obras que primero destruyen, devastan, quitan derechos a los pobladores, como dicen en mi tierra, primero matan y después averiguan. Hoy presentamos un punto de acuerdo con el llamado Tren Fantasma, Tren Imuris en Sonora. Como antecedentes, decir que en febrero del 2023, habitantes de Imuris recibieron la visita del mayor del ejército mexicano, Ignacio Casanova, quien les informó el inicio de una obra ferroviaria proyectada para concluirse antes de octubre del 2024, pues se trata de una encomienda presidencial. El proyecto, al modo de la Cuarta Transformación, se hizo afectando el rancho El Aribabi, un área de conservación ambiental, y dividir en dos el corredor Sierra Azul El Pinito. En su punto más vulnerable, el valle del río Cocóspera, lo cual también causará afectaciones a la presa Comaquito. Este tren se construye sin que se haya publicado ninguna manifestación de impacto ambiental hasta 14 meses después de iniciada la obra. El tren sigue en opacidad. La única información disponible es un contrato de 91 millones de pesos firmados entre el Ejército Mexicano y una empresa de consultoría en ingeniería. Sin embargo, tanto la Sedena como el gobierno de Sonora se han negado a transparentar más la información sobre este tren. Quiero entrar en apreciaciones que me parecen muy importantes y que no le ha importado al gobierno federal y al gobierno del estado aclarar. Por 5 años, el gobierno de Sonora ha decidido reservar la información referente a los convenios de avalúos, compraventas de casas, terrenos en Nogales e Imuris vinculados al proyecto de reubicación de vías ferroviarias. Esto lo hacen porque periodistas independientes, activistas, han investigado las irregularidades que ha hecho público que la Sedena ha contratado una red acusada de facturera para el proceso de compra de ranchos y casas en los municipios señalados. De manera unilateral y desproporcionada, la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, a través de su Comité de Transparencia, dictaminó reservar 37 fojas presentadas por los funcionarios Alba Isabel Tapia Peña y Gerardo Cepeda Moreno, alegando riesgos de seguridad, negando de esta manera el acceso a la información a los periodistas y a la ciudadanía preocupada por la opacidad en la construcción del ya conocido Tren Fantasma. La resolución cita también riesgos de seguridad nacional, obstrucción de procesos para fincar responsabilidades administrativas a servidores públicos, entre otros supuestos, cuando en realidad lo que se requiere es evitar la transparencia y que periodistas hagan valer el derecho al acceso a la información para que la población de la zona impactada conozca el proceso entre autoridades civiles y ciudadanía de avalúo, compra, venta de casas y terrenos en Nogales e Imuris. El acta de clasificación indica que se deberán demostrar esos supuestos riesgos creíbles alegados por los interesados en reservar esta información, algo que a la fecha está en duda. La medida que se le aprobó a la Secretaría del Gobierno del Estado de Sonora deja reservada la información hasta el 7 de mayo del 2029, siendo que la obra es responsabilidad de Sedena y no del Gobierno del Estado. Es irónico que esta Secretaría se niegue a transparentar y dé más opacidad a tan dudosa
obra que es el Tren Fantasma. Actualmente se han visto funcionarios con guaruras ofreciendo alrededor de $1 millón a los vecinos de las colonias Buenos Aires y Embarcadero Nogales, Sonora, actuando en completa opacidad y sin transparencia. Este modus operandi se ha convertido en el sello característica de la Cuarta Transformación, se vio en el Tren Maya y se repite en Sonora. Un megaproyecto que trabaja bajo el financiamiento del FAPA 2078, que usa recursos federales y por lo mismo valdría mucho la pena que se transparente. El daño ambiental que ya provocó el Tren Fantasma en Sonora se realizó en total opacidad y ahora sigue el despojo de las familias de Nogales, que también se hace sin permitirle a la población afectada el acceso a la información y la certidumbre que merecen. Todo lo contrario, ahora con la reforma a la Ley de Amparo Reglamentaria, los artículos 103 y 107 de la Constitución Política que se aprobó este año y que entró en vigencia el 15 de junio del año en curso, la población queda completamente indefensa de megaproyectos que violenten sus derechos humanos, al ya no poder recurrir a un amparo que suspenda estos proyectos autoritarios y destructores. Quiero pasar la voz a Laura Ballesteros. Sí, decir que muy lamentable que después de 14 meses que hayan destruido el medio ambiente en Sonora por esa vía de tren, se dictaminó un MIA por el gobierno del estado solamente y no por el gobierno federal. Quisiera, para que no se repita y hacer conciencia, que Laura nos platique los daños ambientales ocasionados por el Tren Imures. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Me da mucho gusto también estar de regreso caminando en el Senado, acompañando a mi querido amigo el diputado Charlie León en un tema tan importante con respecto a la defensa del planeta y por supuesto también la defensa de nuestro país en cuanto a su medio ambiente, que hemos venido desde Movimiento Ciudadano construyendo desde hace muchos años y que es hoy una de las plataformas de futuro más importantes con las que estaremos trabajando con las niñas, con los niños, con las juventudes, para el país, porque si no hay planeta, no hay futuro. Y eso lo hemos establecido de manera muy clara y desgraciadamente en la actual administración se ha puesto al progreso y al desarrollo de la infraestructura por encima del medio ambiente, por encima de nuestras áreas de biodiversidad y por encima del cuidado del entorno. Y este Tren Fantasma es un ejemplo más de esta política repetitiva y pírrica en cuanto al cuidado del medio ambiente de nuestro país. Y ya lo decía Charlie, es el viejo modus operandi de los viejos gobiernos, pero que este gobierno también ha retomado, de primero aventar la piedra y después preguntar. Ellos primero se decidieron a iniciar obras de un tren afectando a la comunidad y afectando a la zona en materia de medio ambiente, y después se preocuparon por hacer trámites diversos, entre ellos la mía. Pero que quede claro, la mía que tienen hoy para este Tren Fantasma en Sonora es una mía dada solamente por el Estado. Y esta es una zona de reserva federal, así que necesitan la mía por parte de la Semarnat. Yo quiero ver quién va a ser el funcionario valiente de la Semarnat que vaya a firmar la mía y los impactos ambientales de este Tren Fantasma que está haciendo ecocidio para variar y forma parte de un ecosistema de obras ecocidas de esta administración, como es el Tren Maya, como es Dos Bocas y como es el Tren Fantasma de Sonora. Fíjense algunas de las afectaciones puntuales. El proyecto afecta el rancho de Aribabi en Imuri, Sonora, el cual cuenta con la certificación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas como área destinada voluntariamente a la conservación, por eso necesita impacto ambiental federal. Estos sitios ayudan a preservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico del país. Nosotros somos la quinta megabiodiversidad del planeta, la quinta. Si hacemos afectaciones a la biodiversidad de México, hacemos afectaciones a la biodiversidad de todo el planeta. El rancho, ubicado entre las Sierras Azul y El Pinito, que atraviesa 14 kilómetros del río Cocóspera, es preservado desde el año 2000 y ofrece 4 climas únicos para más de 7,000 especies de plantas y animales, algunas en peligro de extinción y protegidas por Semarnat.
El río, protegido por más de 20 años, cuenta con 13,000 hectáreas de conservación, lo cual ha permitido que el ecosistema conserve las características adecuadas para generar y almacenar agua, nutriendo a la presa El Comaquito y el valle de Imuris. Este río provee de agua a la presa El Comaquito, como ya les comentaba, y a las comunidades de Imuris, La Mesa, Terranate, San Ignacio y Magdalena, una población aproximada de más de 49,500 habitantes, principalmente zonas agrícolas. Entonces también pega a la cadena alimentaria del país. El río de recarga natural cuenta con 11 aprovechamientos de aguas subterráneas, 7 norias y 4 pozos, cuyo uso se destina para uso público urbano, uso pecuario, uso agrícola y uso doméstico. Esa fuente de agua, en una crisis hídrica como la que estamos viviendo en este momento, en la zona de Imuris, cuenta con un área de cultivo de más de 800 hectáreas donde se benefician más de 240 productores de hortalizas y forraje. El área afectada también es un sitio de reproducción de ocelotes, especie que está en peligro de extinción. Estas son las razones por las cuales es importante señalar, poner el reflector y sobre todo pedir transparencia e información a las Fuerzas Armadas y al gobierno federal del tren fantasma que están construyendo en Sonora, porque están afectando a todas estas variables de la biodiversidad y de la cadena alimentaria de nuestro país, y además de los recursos hidráulicos de nuestro país en plena crisis hídrica, y no lo podemos permitir. Por eso, además del punto de acuerdo que ha mencionado nuestro compañero el diputado Charlie León, vamos también a acompañarlo de acciones legales, porque no vamos a dejar que se salgan con la suya. Número 1, vamos a interponer un recurso ante el INAI para pedir la información por transparencia, información que han negado en múltiples ocasiones tanto la Sedena como el gobierno de Sonora, porque ellos dicen que no cuentan con información sobre el tren fantasma. Por eso es tren fantasma, porque ellos están construyendo pero nadie sabe nada. Y en el momento en el que el INAI nos diga que es información clasificada, nosotros vamos con esa respuesta a amparar a la población de Sonora para poder evitar que se siga construyendo con el trazo actual que está haciendo afectaciones, y para que también sin duda den información. Es importante decir que la mía estatal, que apenas en abril sacaron, dice que tiene afectaciones el río, ya lo reconoce la mía. Y ni así hay medidas para poder resarcir el daño. Entonces es necesario que se tomen cartas en el asunto. No hay planeta B y no podemos nosotros, en un ánimo de justicia intergeneracional, nosotros no podemos comprometer el futuro de las siguientes generaciones tomando decisiones ecocidas y que afectan al ecosistema y al medio ambiente el día de hoy, porque finalmente ellos ya se van a ir hasta del planeta en poco tiempo, y lo que le estamos dejando a nuestros hijos y a los que vienen es verdaderamente un escenario apocalíptico. Muchas gracias. ¿Y si tienen alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta, pero es en relación a otro tema. No sé si nos permitan que la compañera haga la pregunta. Lorena Sánchez, de Justicia TV. Gracias, legisladora, legislador. Aprovechando que están aquí como representación del Partido Movimiento Ciudadano, yo quisiera preguntarles, en esta coyuntura del análisis sobre la reforma judicial, si ustedes como bancada política que adquirió más fuerza en estas pasadas elecciones, se han dado a la tarea de analizar los planteamientos de esta reforma, qué opinan sobre eso, cómo va a votar. Esta bancada se dice también que es un brazo más de la 4T. ¿Qué nos pueden decir sobre eso para dar pues un poquito de contexto de cómo podría estar, ya que ustedes, esta legislatura se va a encargar de entregarle el estudio a la que sigue, y que también pues se relacione con estos temas que dicen, porque invariablemente si no se resuelve en INAI, la población puede acudir a los tribunales federales a ampararse contra estas violaciones por al derecho humano a un ambiente sano, y generalmente todo recae en la justicia. Por eso considero que es importante abordar este tema. Gracias. Sí, claro que sí. Mira, de manera muy breve, porque además ya lo han establecido así tanto el coordinador nacional Dante Delgado como nuestro coordinador aquí en el Senado de la República, Clemente Castañeda. Movimiento Ciudadano estuvo abierto desde el minuto 1 que el presidente de la República presentó las 22 reformas. Estuvo abierto a construir un proceso para aprobarlas en su mayoría, las sociales. Y lo dijimos de manera muy clara, que nosotros no nos íbamos a oponer a una
agenda que incluso Movimiento Ciudadano ha promovido y que muchas de las propuestas que están ahí son nuestras. La justicia laboral y la justicia social en un movimiento como el nuestro, que es progresista y socialdemócrata, forma parte de nuestra plataforma de trabajo. Sin embargo, dijimos también que bajo ninguna circunstancia íbamos a apoyar políticas o iniciativas de ley que le peguen al corazón de la división de poderes de nuestro país, al equilibrio de los mismos y sobre todo también a la construcción de un país con futuro. Y ese es el caso de muchos de los preceptos que se están planteando en la reforma judicial. Entonces, primero, no nos vamos a prestar a un diálogo de simulación como el que han pretendido hacer en los foros de discusión, donde parece que no le quieren mover ni una coma y si se la mueven se la va a mover el presidente otra vez. Número dos, creemos también que hay un componente que le falta a esta reforma y nos preocupa muchísimo y tiene que ver con la justicia para las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia en este país está rota, claramente. No funciona porque no le llega al ciudadano de a pie. La gente sufre en sus comunidades y en sus calles todo el tiempo. Aquí estamos planteando ahorita un tema de un tren fantasma que le está rompiendo la cara a la comunidad de Imuris en Sonora y al país entero. No sé si me ayudan ahí a que dejen de arrastrar las gracias. Y que le está impactando al país entero, y la gente está indefensa porque el sistema de justicia parece que camina solamente para los poderosos. Por eso a veces es necesario tomar estas causas desde aquí, porque si no a la gente no le va a llegar la justicia. Hace unos días también nos notificó los juzgados federales que nos concedieron un amparo que metimos comunidades aquí en la Ciudad de México para obligar al gobierno de la Ciudad de México a que entregue la información de los estudios del laboratorio del agua contaminada de la Benito Juárez, porque la clasificaron y no se la quieren dar a las personas que la estuvimos consumiendo durante semanas. Estos son ejemplos muy claros de la falta de justicia en el país. Las madres con sus hijos desaparecidos, por supuesto, las niñeces y las juventudes, las mujeres y los feminicidios. Es decir, la justicia está rota. Los ministerios públicos tienen una tasa de no denuncia, una cifra negra del 95% de no denuncia. Entonces, parece que esta reforma judicial lo que está planteando es, de nuevo, una pelea entre políticos, cúpulas de poder, que le quieren quitar el poder a una cúpula para dársela a otra. Y eso, bajo ninguna circunstancia, ayuda a la población, porque sigue siendo una conversación de políticos. Nosotros vamos a garantizar una tercera vía y nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de las personas. Sí quisiera, por último, comentarles que ahí, en este momento que se vive es un momento muy importante, porque con este tiempo pírrico que le están destinando a la discusión de una reforma de tal calado, lo que sucede es entonces que están apresurando a nuestras bancadas de legisladores salientes a revisar un tema que le va a tocar votar a quienes entremos. Y eso también es un error de inicio y es un error metodológico y político para el futuro del país, porque no pueden obligar a las bancadas entrantes a votar temas en donde no participamos en las discusiones y no los discutimos. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque el proceso está desde un principio planteado de una manera ventajosa para el oficialismo. Por supuesto que esta bancada está asistiendo a los foros y, Charlie, si quisieras comentar algo. Decir que hemos estado participando como Movimiento Ciudadano en los foros, inclusive presenté yo un oficio a la Comisión de Puntos Constitucionales para que permitieran a que sociedad civil o los congresos locales pudieran discutir también la reforma judicial, porque solamente decidieron en 6 lugares hacerlo y no en muchas partes que también tienen derecho a participar en la discusión. Lo hemos señalado, es una simulación. Hemos señalado que sí estamos de acuerdo en reformar el Poder Judicial, pero no afectando los derechos de los trabajadores que con mérito propio han venido escalando y haciendo carrera ahí. Y para terminar, decir que me parece una total irresponsabilidad del gobierno federal, del presidente, que un mes antes de irse quiera hacer esta reforma de gran calado,
que le va a tocar a la nueva presidenta batallar. Es lógico, es riesgoso, peligroso, costoso que la elección de los juzgadores en este país sea abierta. Históricamente, el gobierno va a meter sus manos, el crimen organizado va a meter sus manos para tener a sus propios jueces. Yo le pido inteligencia, congruencia, responsabilidad a la nueva bancada, a las legisladoras y legisladores, porque estamos hablando no de darle un triunfo a un berrinche y una pugna de quién puede más entre el presidente o el Poder Judicial. En un país democrático debemos de ver porque haya equilibrio de poderes y que tenga este contrapeso el gobierno federal ante su manera, como el Tren Maya, de operar, de despojo, autoritarismo, de secrecía y de no transparentar acuerdos y recursos. El Poder Judicial está para hacer contrapeso a eso y el presidente de la República, y espero que la presidenta no esté de acuerdo, lo que quieren es debilitarlo para que no haya justicia en este país. Gracias. Pues de nuestra parte no tendríamos más preguntas. Les agradecemos mucho tanto al diputado federal Carlos León como a la ex senadora Laura Ballesteros. Muchas gracias y buenas tardes.